Si pasa alguien, pues se para y le entrega. Sí. Bien, mis hermanos, vamos entonces a continuar con esta serie de temas que traemos cada domingo acá desde Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. Estamos viendo el tema de la soteriología o la doctrina de la salvación. Comenzamos a ver un punto número 1, introducción a la soteriología. Punto número 2, historia de la redención. Punto número 3, el pacto eterno de redención. Y hace 8 días comenzamos a mirar, punto número 4, la aplicación de la redención. Y hoy vamos a mirar el mensaje número 5, que tiene que ver otra vez con la aplicación de la redención. Veamos 8 días y comenzamos a mirar lo que se conoce como el ordo salutis o el orden de la salvación. Comenzamos a mirar el primer punto, previo conocimiento. Y hoy vamos a mirar punto número 2, elección o predestinación. Como puede ver, son 10 puntos que vamos a estar mirando en este orden de la salvación. En esta parte de la elección o predestinación, tengo 1 o 2 mensajes más, así que ahí nos vamos a quedar. Primero, a manera de introducción, quiero mostrarles el pasaje que nos habla de ese orden. Muchas personas dicen, pero ¿dónde está el orden de la salvación? Bueno, aquí tenemos 10 puntos. Previo conocimiento, elección o predestinación, llamamiento, regeneración, conversión. Y acá vemos 2 temas, la fe y el arrepentimiento. Luego pasamos acá para ver la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia en los santos y terminamos en la glorificación. Pues, ¿cómo le parece que este orden de 10 puntos, a Romanos capítulo 8, 29 al 30, nos habla de 5? Por eso ese es el pasaje, como lo llamamos 8 días, que nos habla de ese orden. Dice así, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció previo conocimiento, también los predestinó, o elección acá, punto número 2, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, que es el llamamiento o la regeneración o el nuevo nacimiento, como lo vamos a ver específicamente. Y a esos que llamó, dice que también justificó, la justificación. Entramos a verla acá, porque aquí vamos a mirar lo que es la conversión, ¿sí? Llamamiento, regeneración, conversión, fe, arrepentimiento, y luego lo justificó. Y a esos que justificó, también glorificó. Pasa la glorificación, pero intercalados está la adopción, la santificación y la perseverancia de los santos. Es lo que encontramos en la Biblia, el orden de la salvación, como donde comienza el Señor. Por eso Él comienza en el previo conocimiento, que veíamos un pacto eterno que el Señor hace de redención, como lo llamamos hace 15 días, y luego ese previo conocimiento de que Él nos conoce porque nos amó. Y como nos amó, entonces Él nos elige o nos predestina, sería el punto número 2. Ahora, esta palabra predestinación, yo la puedo ver como intercambiable con la palabra elección o escogió. Usted va a encontrar en la Biblia que Dios nos escogió, que Dios nos eligió o que Dios nos predestinó. En el concepto mío creo que es lo mismo, por eso la tengo elección y predestinación. Algunos hacen una diferencia y ahora la vamos a ver en qué. En Efesios 1, 3 al 6, voy a leer porque ahí yo veo que están las dos intercaladas. Por eso digo que elección y predestinación son términos que se pueden intercambiar cuando uno lee la Biblia. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, note acá, según nos escogió. Ahí está, la misma palabra escoger es el elegir. Según nos eligió o nos escogió en Él, es decir, en Cristo. Lo hizo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sigue hablando, nos escogió, nos eligió en amor, habiéndonos predestinado. ¿Sí vio que se ve que es intercambiable? Se puede, habiéndonos predestinado, elección y predestinación, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios toma una iniciativa
que se llama a los que antes conoció. Y a esos que antes conoció, los conoció porque Dios había tenido un amor hacia ellos, es decir, una relación íntima con Él. Es decir, Él los había amado desde antes de la fundación del mundo. A esos que Él amó, dice la Biblia que Él predestina, o Él elige, o Él escoge. Las tres palabras pueden ir intercambiadas. Ahora, para aquellos que tienen problemas o que no ven lo mismo elección y predestinación, hay una definición. Ellos dicen que la elección, y podemos decir de esa manera, es el acto por el cual Dios elige hombres para sí mismo. Y dicen así, la elección es el acto por medio del cual Dios elige hombres para sí mismo, mientras que la predestinación es el acto de Dios en el cual, en cuanto al destino del elegido. Bueno, yo no sé si haya una diferencia. La elección, Dios elige un pueblo para sí, pero la predestinación, como dice la palabra, antes destino, es que Dios elige con un propósito determinado o con un destino. Bueno, la predestinación en la salvación es que Dios elige a unos con el destino de salvarlos. Entonces, para mí viene siendo lo mismo y puedo ver como términos intercambiables. Ahora, la palabra predestinación, pues es la misma elección que Dios hizo de algunos seres humanos con un propósito, en este caso, de salvarlos, como ya lo habíamos dicho. Ahora, entonces, la elección, podemos dar una definición. Ya, ¿qué es la elección? Es aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de personas para hacerlas partícipes de su gracia especial y de vida eterna o de eterna salvación. Vuelvo y lo digo porque es interesante. ¿Qué es la elección? Porque a los que Dios amó, a esos también predestinó o a esos también eligió. La elección o la predestinación es aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito, su soberanía beneplácita, es decir, está en él. Y esto es muy importante, y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos. Es decir, no es que él previó. Dice que ese acto es el de elegir a cierto número de personas para hacerlas recipientes de su gracia especial y de eterna salvación. A muchos no les gusta esta definición, pero así es. Dios elige a unas personas específicamente. Podríamos decir también que la elección nos enseña que nuestro destino está en las manos de Dios. Ahí apuntamos a la predestinación. La elección nos enseña que nuestro destino está en las manos de Dios. Sería de esa parte. Entonces, eso quiere decir, o para expresarlo de este modo mejor, desde la eternidad pasada, antes de que existiésemos, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza humana perezca. Esa es la elección. Dios decide elegir a unos para salvarlos, pero a los otros Él mismo decide dejarlos en su condenación. A muchos no les gusta la elección, pero esa es la definición que podemos ver. Es decir, Dios hizo una elección, eligió a algunos individuos para que fuesen salvos y disfrutasen la eterna bendición del cielo, y dejó a otros para que sufrieran las consecuencias de sus pecados hasta el tormento eterno en el infierno. Por eso algunos llaman, y eso lo vamos a ver más adelante, doble predestinación. Ahora, nosotros no hablamos tanto de una doble predestinación, más adelante lo vamos a explicar mejor. Pero esa es la elección, hermanos, de toda la raza humana caída, de toda la raza humana pecadora. Dios de antemano, mucho tiempo atrás, en la eternidad, decide de esa raza humana elegir a unos para darle su gracia, su misericordia, su amor, salvarlos, pero deja a los demás en su condenación. Eso significa la elección. Le vamos a mirar, hermanos, dos puntos hoy. Número uno, la elección es obra de Dios. La elección es obra de Dios. Y tiene que ser así, porque hoy día las personas creen que ellos eligen a Dios. Cuando la Biblia claramente dice que Dios es el que elige al hombre. Y eso es lo que vamos a ver. La elección es obra de Dios.
Es decir, la elección es un hecho divino que fue desde antes de la fundación del mundo. Ya lo habíamos leído, pero otra vez en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo. Es Dios el que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice que la primera bendición es que nos escogió en Cristo y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, mis hermanos, Dios lo hace así porque así lo ha hecho siempre. Cuando Él eligió a su pueblo en Deuteronomio 7, leamos versículos 6 al 8. Vamos a ver esto, Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, leemos lo siguiente. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ahí está hablando Moisés y le está diciendo al pueblo, Israel, tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Luego dice, Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Quién es el que escogió a Israel? Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Ahora, note, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero mire la elección, mire cómo los escoge. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios no los escogió a Israel porque eran especial, porque era una raza superdotada, o porque eran más puros, o eran más altos. No, antes eran lo peor. Yo siempre pienso en esto y digo, Señor, cuando nos llama es porque éramos lo peor, hermano. Así que no nos creamos mucha cosa. Si yo fui llamado por Dios y elegido por Dios a la salvación, era porque era de lo peorcito. Los mejores quedaron allá. Y son tan buenos que no alcanzan el parámetro, los parámetros de Dios, y por eso los envía al infierno. Pero nosotros éramos peores. Así que vamos solamente por la gracia, la elección de Dios. Dice, no porque ustedes sean mejores, os ha querido Jehová. ¿Por qué entonces lo hizo? Dice, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Ahora, ¿usted no nota la relación que habíamos 8 días del previo conocimiento que es amar? ¿Por qué los escogió Dios? Porque los amó. Es decir, hay un amor primero, hay una íntima comunión primero que se da en la eternidad y luego ahí sí nos escoge o nos llama. Por eso ese es el orden que entendemos en la salvación. Primero hay un amor eterno. En la eternidad el Señor nos ama, así como aquí vemos, dice, los escogió porque los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso es que os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces uno puede ver que tanto, hermanos, en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, cuando se trata de elección, siempre vamos a ver que primero hay un amor. Hay un amor que Dios le ha dado a los que Él va a escoger. Ahora, Jesús mismo escogió a sus 12 discípulos, los 12 apóstoles. Miremos Juan 15, 16. Juan 15, 16. Mire lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí. Hermano, eso hay que tenerlo claro porque de entrada el Señor nos está diciendo eso. No, y le dice a los discípulos, y los discípulos representan a la iglesia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando hablamos de la elección, de la predestinación, la gente se asusta y dice, pero ¿cómo así? Si lo que hizo Dios fue crear una posibilidad de salvación y Él extiende las manos y dice, yo estoy aquí, por favor vengan, de tal manera que los que vienen son los que eligen. Mucha gente dice, cuando yo decidí ser cristiano, cuando yo me convertí, cuando yo elegí el evangelio. No, nosotros no podemos elegir. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Hermano, tú y yo estamos aquí porque el Señor nos ha elegido, porque Él fue el que nos eligió. Y nos eligió, como ya lo dijimos, por un amor eterno. Ahora, de la misma manera, Dios escogió a su iglesia. Así como Él escoge a los discípulos y ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes de la misma manera. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:13, que es fundamental para entender la elección de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice,
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí hay mucho que decir. Pablo dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, siempre, con respecto a vosotros, hermanos, en la iglesia, amados por el Señor. ¿Usted no está notando eso? Que antes de la elección está el amor. Dios no puede elegir a una persona si Él no la amó. Por eso el previo conocimiento que tiene que ver con un amor en la eternidad. Habíamos dicho que Dios, yo no os conozco, veíamos hace 8 días. Y luego dice, yo los conozco, los que me siguen, mis ovejas, las conozco. Y hablamos de que ese conocer es un amor íntimo, es un amor especial que Él ha dado. Entonces aquí le dice a la iglesia, hermanos, amados por el Señor. Yo doy gracias a Dios respecto a vosotros, amados por el Señor. ¿De qué da gracias Pablo? ¿Y por qué lo llama amados por el Señor? Doy gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Vio? ¿Por qué los escogió? Porque eran el objeto de su amor. ¿Cuándo los escogió? Desde el principio. ¿Cuándo es el principio? Antes que existiera algo. Esto es muy interesante porque al hablar de la elección, tenemos que comprender entonces, hermanos, que la salvación de una persona ha estado en el plan del eterno de redención. Y por eso yo esta mañana en Cali decía eso, ¿no? Cuando Cristo en la cruz estaba muriendo, Él murió específicamente por los escogidos. En otras palabras, Cristo vino a morir con nombre propio. Pudiéramos decir que Él llevaba la lista de nuestros nombres y Él en esa cruz, estoy muriendo por John Contreras, estoy muriendo por Steven, estoy muriendo por Ana, estoy muriendo por Natalia, estoy muriendo por María Elena, estoy muriendo por Orlando, estoy muriendo por Mauricio, estoy muriendo por Mayra, estoy muriendo por Manuel, estoy muriendo, y así pudiéramos poner todos los nombres, estoy muriendo específicamente por cada uno. ¿Pero por qué estabas muriendo por mí? Porque es que el Padre te amó en la eternidad y te escogió, y entonces eso ha llevado a que yo me entregue. Eso sería lo primero. Lo número 2, la enseñanza bíblica sobre la elección. La palabra predestinación acá viene del verbo griego proorizo. Y viene pro, que es antes, y orizo, que es ordenar, determinar, especificar, señalar o lo que usted quiera. Es decir, desde antes, vamos a ver estas palabras. Predestinar sería, desde antes Dios ordenó. Desde antes Dios determinó lo que iba a pasar con esa persona. Desde antes Dios especifica lo que va a hacer esa persona. Desde antes Dios señala el destino de esa persona. Así que, hermanos, nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros estamos en el plan de Dios. Dios diseñó desde antes, quiso que nosotros naciéramos, porque Él nos tenía con un destino. Eso es predestinación. Desde antes el Señor determinó lo que nosotros íbamos a hacer. Por eso algunos dicen que la predestinación tiene que ver con funciones, con propósitos. Ellos dicen, no, la predestinación es por lo menos que Dios predestinó a Orlando para que fuera pastor. Bueno, sí, pero el problema es que Dios también destinó a Orlando para que fuera salvo. En ese sentido, la elección y la predestinación vienen a ser lo mismo. Entonces, significa lo siguiente, la predestinación: determinar con anterioridad, o predeterminar, o preordenar, o predestinar desde antes. Eso es la predestinación. O como lo dicen, un previo destino. Yo tengo un destino, pero ese destino es previo, anterior. A mucha gente habla así, hablan por hablar, conceptos que hablan de la Biblia, pero mucha gente dice, no, es que ese era el destino. ¿Y por qué murió? El destino. ¿Y por qué le pasa al destino? ¿Usted no escucha gente que habla así? Ellos tienen en mente eso, el destino, y de alguna manera es cierto. Porque nada pasa, hermanos, si Dios no lo ha planeado. Ese es el Dios que tenemos en la eternidad. Entonces vamos a tomar algunos pasajes que nos hablan claramente sobre la elección. Y como siempre vamos a comenzar con Jesucristo. Así que vamos a Mateo 22:11.
Textos que nos hablan de esa predestinación o de esa elección o de esa escogencia. Recuerde que son tres palabras, aquí me faltó una, pero bueno. Elección, predestinación o escoger o escogencia. Pero es lo mismo. Mateo 22, 11 al 14 dice lo siguiente, y aquí está hablando de que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer una fiesta a su hijo. Entonces dice el versículo 11, para no leer toda la parábola, y entró el rey para ver a los convidados, porque como nadie quiso venir, entonces al final envió a los siervos a que buscaran y por las calles y trajeran a todos, y los hizo entrar. Luego dice, después que el rey, el dueño de la fiesta, dice que entró para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, porque la idea era ir a esa fiesta, pero con una vestimenta de boda. Pero había entrado alguien que no estaba vestido de boda. Ahora no le pongamos cuidado a eso, que después lo miramos. ¿Por qué no estaba vestido de boda? Bueno, no sabemos. Lo importante es que aquí lo que nos dice es que el rey lo identifica. Versículo 12 le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Ahora hay una razón por la cual él enmudece. Sencillo, él no es invitado. Porque los invitados tenían que tener un traje de boda. Pero si él estaba allí sin ese traje de boda, él no había sido invitado. Por eso el rey le dice, amigo, ¿por qué estás aquí y sin estar vestido de boda? Dice que él enmudeció. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían o a sus criados, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y todos concuerdan que aquí está hablando del infierno. Échele al infierno. ¿Cuál es la razón que él da? Verso 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Vio? Jesús comenzó a hablar de los elegidos. Y entonces él dice, no todos los que estaban en la boda eran. Porque el requisito para estar en la fiesta de bodas era estar vestido de boda. Y aquí está hablando obviamente de la justificación. Pero había uno que estaba y no tenía vestido de boda, es decir, no estaba justificado. Así que el Señor dice, sencillo, como no es de los míos, no es de los que yo traje, no es de los que yo escogí, no es de los que yo invité a la boda, a la fiesta, átele de pies y manos y mándelo al infierno. No es mío, mándelo, sáquenlo de acá. Por eso él dice acá, muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque se había llamado a todos a venir, pero no quisieron. Entonces luego manda llamar a otros y esos vinieron, pero pareciera aquí, y es lo que yo puedo entender, al Señor no se le va a colar ninguno, pero digámosle a su iglesia universal, ninguno se le va a colar, a la iglesia local sí, porque a la iglesia local pueden llegar muchos, y nosotros no tenemos la capacidad de saber si están vestidos de boda o no. El único que tiene la capacidad de saber es el Señor, el Rey. Por eso, si el Rey viniera ahorita, hermanos, y aquí estamos todos, si hubiese alguien de nosotros que no es regenerado, lo va a sacar. Pero si a todos nos encuentra vestidos, que somos regenerados todos, vamos con Él. Así es de sencillo. Luego vamos a Mateo 24, 22 al 24, donde también el Señor acá habla de la elección. Y es bien interesante porque mire lo que dice, aquí está hablando de las guerras y todo lo que va a pasar antes de la venida de Cristo, Mateo 24, y luego dice, versículo 22, capítulo 24, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Veo que el Señor está hablando de que hay unos escogidos, no todas las personas son escogidas. Dice que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, allí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, están engañando a todo el mundo. Los falsos profetas están engañando a todo el mundo. Pero dice que si fuese posible también engañarían a los escogidos. Ahora, tú y yo somos escogidos. ¿Y acaso no nos habían engañado? Yo estuve por más de 4 años en una iglesia de la prosperidad. Y yo digo, yo entré allá por engaño. Y entré allá por avaricioso. Porque a mí me invitaron a esa iglesia y me dijeron, si usted quiere ser bendecido, tener una iglesia grande, tener dinero y que le vaya bien. Y me presentaron al apóstol con mucho dinero, me presentaron al pastor de Colombia, director de Colombia con mucho dinero. Y me dijeron, usted puede llegar a ser como ellos. De hecho, cuando me encontré con ese director de Colombia, él me dijo, nunca se me olvida, me dijo, venga, ¿cuánto hace que usted es pastor? Yo le digo, como 17 años.
Y me dijo, ¿qué tiene? Y, ¿tiene de qué? Le digo, ¿dónde está su carro, su casa? Ah, no, le dije, no, y dijo, usted no ha conseguido dinero, venga, aquí sí va a conseguir dinero. Así me lo dijo. Yo pues no lo entendí en ese momento, después yo dije, uy, sí, aquí voy a conseguir dinero. Mi esposa sabe, yo oraba todos los días en Hammondí, en un segundo piso que teníamos, y a mí todos los días me parqueaban hacia al frente, como esa que está allá, una camioneta verde, lo más de bonita, como a mí me gusta el verde, yo veía la camioneta verde, y yo desde allá oraba, y decía, Señor, esa camioneta, no esa, pero una como esa es mía, y yo oraba y imponía las manos desde arriba por esa camioneta, a veces me bajaba y le daba la vuelta a la camioneta, diciendo, Señor, esta es mía, yo voy a tener una camioneta así. Entonces, de alguna manera se cumplió lo que dice aquí, si aquellos días no fueren acortados, pero por causa de los escogidos, dice, por causa de los escogidos. Pero el punto es este, que el Señor está hablando de que hay escogidos y hay gente que no son escogidos y engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Ahora, Mateo 24, 30, 31. Aquí habla del juicio de las naciones. Mire lo que dice, Mateo 24, 30, 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Ahí la venida de Cristo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará ¿a quiénes? A sus escogidos. Jesús está diciendo, cuando Él venga, va a juntar a sus escogidos, ¿de dónde? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y usted puede seguir leyendo porque después dice que esos son escogidos los que se ponen a la mano derecha. Bueno, venga, se lo leo mejor. Pero eso ya en el 35. Ese todavía no es el juicio es el que está acá. Mateo 25, 31, 34. Dice que el Señor juntará a todos sus escogidos. Y en Mateo 25, 31, 34, que ese sí es el juicio a las naciones, mire lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, la segunda venida de Cristo, y todos los santos ángeles con él. Qué bueno, porque aquí nos aclara un punto. Aquellos que queden en el rapto, ellos dicen que el Señor va a raptar a la iglesia por 7 años y luego Él va a venir con los santos, pero acá no dice los santos, dice los santos ángeles. Lo leo otra vez. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, ¿ve? Porque la venida es una sola. Entonces se sentará en su trono de gloria. Esa es la única venida, hay una sola venida. Y el Señor viene y se va a sentar en su trono de gloria. Y luego dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Habla de ovejas y de cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, como les dice, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A ver, aunque no aparece la palabra, ¿escoge el Señor aquí o no escoge? Claro, porque Él dice, vengan, dice que reúne a todas las naciones, se sienta en su juicio, en su trono de gloria a juzgar. Y están todas las naciones reunidas y le dice a los ángeles, vayan y tráigame a mis ovejas y tráigalas y póngalas a mi derecha. Y ellos los llama benditos de mi Padre. La pregunta es, ¿cuándo fueron benditos por el Padre? Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Bendito de mi Padre a mi derecha, y ellos heredarán la eternidad. Pero a los otros dice, tráigalos y júntelos a mi izquierda. Y si usted sigue leyendo, ellos son los malditos de Dios. La gente se asusta, pero el mismo Jesús habló que estos son benditos y estos son malditos. Por eso yo soy de derecha. No me gusta la izquierda por eso. No me sirve la izquierda para... Yo digo a mi esposa, a mí la izquierda no me sirve ni para clavar una puntilla. Pero obviamente está hablando en términos espirituales. Cuando habla aquí de la derecha, está hablando de todo el poder y la autoridad que el Señor tiene. Es decir, a los escogidos el Señor los va a poner a su lado derecha como una autoridad de que son de Él. Ahora, no notó lo que dice aquí, cabritos y ovejas. ¿Qué le llama hace 8 días? Que el Señor conoce a sus ovejas. Y las llama por nombres. Y las ovejas lo conocen.
y las ovejas le siguen. Así que aquí está, cuando el Señor venga por segunda vez, a su derecha reúne las ovejas, los que son de él, y estos son los escogidos. El Señor escoge unos para darle la vida eterna y escoge a otros para darles la condenación eterna y enviarnos al infierno. Así que la Biblia, hermanos, Jesús es muy claro y él allí nos está hablando entonces de esa elección o predestinación. Hay otras palabras en la Biblia que se usan para hablar de la elección, la predestinación o la escogencia y la vamos a mirar. Vamos a ir a Juan 6, 37 hasta el 39. Ahí encontramos a esas palabras que tienen que ver con la predestinación. Mire lo que dice Juan 6, 37, 39. Todo lo que el Padre, voy a leerlo todo y luego hacemos énfasis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora vamos a ver las palabras que nos hablan de elección. ¿Cuáles son? Todo lo que el Padre me da. ¿Hay elección? Dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahora, preguntémonos. Entonces, lo que el Padre no le da, no va a venir. Si Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, está hablando de personas. En otras palabras, todas las personas que el Padre me da, dice Cristo, ellas vendrán a mí y por eso yo no les echo fuera. Si esas personas vienen a Jesús, vienen es porque el Padre se las dio. Y si el Padre se las dio para que vengan a Jesús y hay otros que no van a venir a Jesús, es porque el Padre no se los dio. El Padre no se las dio. Y como el Padre no se las dio, pues no tienen la oportunidad para venir. O no quieren venir o no pueden venir. Así que hay elección. Entonces la palabra el Padre me da nos habla de elección. Pero luego dice el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, hay otra palabra. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Jesús está comprometido a no perder a ninguna persona que el Padre le dio. Así que Él no está comprometido a salvar personas que el Padre no le dio. Y eso es elección. Y eso es escogencia. Ahora pasemos al 44. Juan 6, 44 y 45. Mire lo que dice, y lo hemos visto hace 8 días, pero vamos a mirarlo. Lo leo otra vez. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, el énfasis aquí es que nadie puede venir a Cristo, y él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, ya no está diciendo que el Padre las da, sino que ahora está ampliando. El Padre las da, pero ¿en qué sentido? En que Él mismo los lleva. Porque esa palabra trajere, inclusive es más fuerte porque dice, si el Padre no los arrastrare. Eso es. Es decir, la idea es que ninguno quiere venir, pero se ve que el Padre arrastra a los que van a venir. Ahora, obviamente uno lo ve de esa manera, pero la interpretación es que Él los arrastra con lazos de amor. Es decir, Él cambia nuestra condición. Nosotros no queríamos venir. Allá yo no voy, como dicen, no, es que ni porque me paguen voy allá. Yo por acá no me meto ni porque me den dinero. La gente dice así, ¿no? Pero entonces yo dice, no. Y si cambio la condición y hago que quiera, entonces la persona, ahora sí. Y como que la persona va hacia allá, pero no es por una voluntad propia, sino porque el Señor lo está arrastrando, o lo está conduciendo, o lo está llevando a través de su palabra y a través del Evangelio. Esa es la manera. Así que a nosotros nos atrajo con esas cuerdas de amor, que es la misma palabra. Cuando nos da el entendimiento, cuando nos da la capacidad de entender el Evangelio, ahí nos está llevando. Por eso dice así, y Jesús es claro, ninguno puede venir a mí. No, nadie puede venir a mí. Ahora, si vienen, porque dice, si el Padre que me envió no los trajere. ¿Por qué están viniendo? Porque el Padre los trae. Y luego dice, y yo les resucitaré en el día postrero. Y esta es la manera como el Padre los trae. 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Cómo es que el Señor los atrae? Enseñándoles. Serán todos enseñados por Dios. ¿Quiénes son todos? Pues los que Él trae. No son todos, sino todos los que Él trae, los escogidos, los elegidos. Y serán todos enseñados por Dios
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Vio? ¿Cómo es que lo trae entonces? Porque él oyó al Padre y aprendió del Padre y por eso va a Jesús. Es decir, cuando nosotros predicamos el Evangelio, y para eso estamos aquí, para predicar el Evangelio. Y por acá, si alguien me está escuchando y está escuchando este Evangelio, para eso es. Yo le predico el Evangelio por este medio y el Señor, ¿qué es lo que hace? Le enseña y usted aprende de Dios y no le queda otra sino que correr al Salvador. Porque lo primero que hace el Señor es mostrarnos la incapacidad, mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos nuestra condición de perdido. Y entonces nos dice, pero hay un Redentor, hay una salvación. Solamente si cree en Él. Yo creo en Él. Cuando una persona puede creer en Jesús o se puede arrepentir, como lo vamos a ver acá, cuando lleguemos acá, en la conversión es porque el Señor ya hizo un trabajo en esa persona. Miremos otro. Hechos 13, 47. Palabras que nos hablan de la elección. En Hechos 13, 47, 48, acá los judíos han rechazado a Pablo. Y entonces Pablo dice, bueno, entonces ahora me voy a los gentiles. El 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando Pablo dice estas palabras, dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuál es la palabra de elección allí? Ordenados. Habíamos dicho que la palabra predestinar implica antes con una orden dada, un ordenamiento. Y aquí la palabra ordenada, siempre que los teólogos hablan de esta palabra, dice que se refiere a cuando en la milicia se ordena a las filas. Y ahí están toda la milicia. Formen aquí. Y ellos forman. Y están ordenados. Y luego llega el capitán y dice, bueno, necesito este comando que pase a formar acá. Y ellos pasan a formar acá. Es decir, hay una elección. Ustedes no, ustedes van a otras tareas. Pero este comando, y los nombra y los llama. Formen aquí. Esa es la idea. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban de esa manera, ordenados por Dios. Dios los ordenó, es decir, Dios los puso en una fila, les dio un orden para que creyeran. Ya había dado una orden y un orden. Así que de tal manera cuando el Evangelio les llega a ellos, ellos creen. Por eso dice aquí, y creyeron los gentiles que estaban ordenados para vida eterna. Y esto es impresionante porque la palabra ordenado aquí nos habla de elección. Es decir, la gente que cree no es porque ellos quisieron creer. No, porque Dios ya había ordenado que esa persona creyera. Los tenían un orden para creer y por eso ellos creyeron. Ahora, esta parte la entendemos mejor en Hechos 16, 13. Conocemos a esta mujer, pero vamos a mirar ahora. Hechos 16, 13, ¿vale? Desde el 13. Dice aquí Pablo, y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Creo que aquí él había llegado a Corinto. Él había ido a una parte, a otra parte, y hasta que llegó allí. Y dice, junto al río donde solía hacerse la oración. Él fue allá, porque no había sinagoga judía, solamente que había unas mujeres orando. Y dice que sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Había unas mujeres ahí que se reunieron a orar y Pablo se sentó ahí y les habló a las mujeres que se habían reunido. Todas eran judías. Entonces, una mujer llamada Lidia, mire cómo comienza la palabra a especificar. Una mujer, habían varias mujeres, pero dice, pero una mujer llamada Lidia, ¿y quién era ella? Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Hasta ahí todo iba bien. La pregunta es, ¿las otras no estaban oyendo? Claro, todas estaban oyendo, pero el énfasis está en esta mujer que estaba oyendo normal como las otras, estaba sentada como las otras, oraba como las otras, oía como las otras a Pablo. Pero ¿qué pasó? Cuando ella estaba allí oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Note la elección. ¿Dónde está la elección? El Señor no las eligió a todas. O sea, y ese es el detalle, mis hermanos. Mire, cuando tú y yo vamos a evangelizar a una familia, cuando tú y yo vamos a evangelizar a un grupo de jóvenes, de muchachos, cuando tú y yo vamos a evangelizar a cualquier grupo, uno quisiera que todos ellos estuvieran atentos, uno quisiera que todos ellos oyeran, uno quisiera que todos ellos respondieran al evangelio, pero mire que no va a ser así. Van a responder solo los elegidos, a los cuales el Señor eligió. ¿Cómo lo sabemos? Aquí dice,
y ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella, específicamente de esta mujer, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora, ¿por qué sabemos que se convirtió? Verso 15. Y cuando fue bautizada, no dice que las demás fueron bautizadas, dice que ella fue bautizada y también su familia. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Hay elección o no hay elección? Claro, las demás mujeres no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que no oyeron atentamente. Su corazón no fue abierto. Hay elección. Y en Hechos 18 también podemos ir. Vamos a mirar versículos 8 al 10. Hechos, capítulo 18, versículos 8 al 10. Ahora este es interesante acá, porque acá hay un alboroto, mi amado hermano. Creo que era en Tesalónica, había un alboroto bravo. Y dice así, Hechos 18, 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, es decir, había una sinagoga allí, y este Crispo era un líder de esa sinagoga. Pero dice que Crispo creyó en el Señor con toda su casa, toda su familia. Y muchos de los corintios, eran Corinto, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muchos en Corinto. Está la familia de Crispo. Ahora hay otros que creen, son bautizados. Hasta ahí todo va bien. Sigamos leyendo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. Ahora, ¿por qué no temas? Porque a Pablo lo están persiguiendo. Él venía de una redada y él tuvo que escapar prácticamente allí, y este hombre le abrió las puertas. Entonces el Señor le dice ahora: mire, Pablito, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Aquí es donde viene el punto. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ahora note acá, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál es ese pueblo que el Señor tiene en esa ciudad si no es su pueblo? Es decir, ellos no son el pueblo de Dios. De hecho, por eso Pablo va a Corinto. Pero ¿por qué el Señor le dice a Pablo de noche: mira, Pablo, no temas, sigue y habla? ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cómo es que el Señor va a tener mucho pueblo si el evangelio no le ha llegado todavía? Porque ese es el problema. A nosotros nos enseñaron y la parte arminiana cree así: todos ellos están muertos, ellos no son pueblo de Dios. Ahora les predicamos el evangelio y si creen, son pueblo de Dios. Así pensamos. Pero Pablo está diciendo: ellos todavía ni conocen el evangelio en Corinto, mucho menos han creído. Pero el Señor dice: Pablo, pero esos ya son mi pueblo. ¿Por qué son mi pueblo? Porque el Señor ya los había elegido para que fueran su pueblo. Entonces, ¿qué había que hacer ahora? Solamente Pablo tenía que ir y predicarles el evangelio. Hermano, es lo mismo, tanto para Cali como para nosotros acá en Tuluá. El Señor tiene mucho pueblo aquí. Tenemos que creer eso. Tenemos que entrar en esa fe y creer que Dios nos envió aquí con un propósito y que Él tiene mucho pueblo alrededor de nosotros, de este lugar, de estos barrios circunvecinos, de este barrio. Él tiene mucho pueblo, es su pueblo, y por eso nos envió acá. Por eso, ¿sabe qué dice? No temamos, no callemos, oremos por ellos, evangelicemos, llevemos el evangelio, porque el Señor tiene mucho pueblo. Ahora, usted ve más adelante en la iglesia de Corinto, y esto se dio así, porque mucha gente comenzó a creer, comenzaron a venir, y de ahí se formaron varias iglesias, no solo en Corinto, sino alrededor de Corinto, porque eso es lo que nos dice la elección. La elección entonces nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a mirar que Dios tiene pueblo, la idea es esta: nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, así que Él nos va a enviar. Hermano, no hay casualidad. Yo estoy tan convencido, no importa cómo pasó, lo que haya pasado, pero el hecho de que hayamos venido a este lugar y nos hayamos establecido en este sitio, porque Dios quiere salvar personas en este lugar, que de otra manera no sería posible, hermano. Si no estuviésemos aquí parados, no sería posible salvar a aquellos. Así que tú y yo vamos a perseverar aquí, vamos a estar aquí hasta ver a esta gente comenzar a llegar por esa puerta. Dios tiene pueblo en esta ciudad. ¿Lo creen, hermanos? Lo creemos, así es. Y voy a terminar con Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10.
Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10. Textos que nos hablan, palabras que nos hablan, aunque no lleva la predestinación, la elección o que escogió allí, pero son palabras que encontramos. Ya entre 8 ya voy a ampliar un poco más este punto. Primera de Tesalonicenses 5, 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahora vamos a mirar esas palabras. No nos ha puesto Dios para ira. Cuando usted lee la Biblia, hermanos, Dios está irado todo el día, todo el tiempo con el pecador. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo es posible que diga aquí, no nos ha puesto Dios para ira? Sí, y le habla a la iglesia. Si a la iglesia Dios no la puso para ira, entonces sí hay otros que fueron puestos para ira. Eso es elección. Aquí el Señor está eligiendo. No nos ha puesto Dios para ira. Si no nos puso para ira, ¿para qué nos puso? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Quién nos puso entonces? Pues Dios. Dice que no nos puso, pero dice que nos puso. Es decir, no nos puso Dios para ira, pero sí nos puso para alcanzar salvación. Eso es elección. Así que a los demás quiere decir, y esto es duro, obviamente vamos a mirar esto de la mejor manera posible. Lo más duro es decir que Dios los puso para ira y no los puso para salvación. Porque está diciendo a nosotros, no nos puso para ira, pero nos puso para alcanzar salvación. Entonces a los demás no los puso, o los puso para ira y no los puso para alcanzar salvación. Eso es, y eso es elección, hermano. Y luego dice, como está hablando de la iglesia, que no nos ha puesto Dios para ir a la iglesia, sino que nos puso para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces enfatiza, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea que estemos en la tierra vigilando, o que durmamos, es decir, que muramos, vivamos juntamente con Él. Quien murió por nosotros. Ahora, esa palabra, quien murió por nosotros, por eso Cristo no murió por todo el mundo. Y ese es el punto que a muchos les cuesta entender. Ese texto es claro para afirmar eso. ¿Por qué sabemos que es claro? Otra vez lo leo. No nos puso Dios, ¿a quién? A la iglesia. No la puso para ira. ¿Es para qué la puso? La puso para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Por quién murió Cristo? Por los que puso para alcanzar salvación. No murió por los que están en la ira. Por eso dice Juan 3:36, el que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya está condenado, y dice que la ira de Dios está sobre él. El que en él cree no es condenado, el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Eso, la Biblia siempre habla de eso. Por eso dice que Dios no nos puso para ira, y la ira de Dios se manifiesta en el juicio final. La ira de Dios se manifiesta en enviar gente al infierno. Esa es la ira de Dios. Así que a los creyentes, hermanos, y esto es elección, Él no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, porque es solo a través de Jesucristo que se alcanza la salvación, porque Él murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, murió por sus elegidos. Entonces concluimos hoy, hermanos, que la predestinación se basa en la elección de Dios, no en la elección de los seres humanos. La predestinación o la elección que hemos visto hoy se basa en la elección de Dios, no en la elección de nosotros. Es decir, Dios es el que elige a nosotros no lo elegimos a Él, como algunos creen. Y lo otro es que las personas no regeneradas no tienen ningún deseo de escoger a Cristo. ¿Por qué hablamos de que el Señor nos escogió o nos predestinó? Porque la gente no regenerada o el que está muerto en sus delitos y pecados, en él no hay ningún deseo de escoger a Cristo. Ahora, si de esas personas nace un deseo de escoger a Cristo, es porque Dios la eligió, cambió su condición para que luego esa persona viniera a Cristo. Es la única manera. Así que nosotros, hermanos, fuimos amados por el Señor, previo conocimiento, desde la eternidad. Y por eso, a los que amó, predestinó. Si no los amó,
no los predestinó. Si los amó, los predestinó, o los eligió, o los escogió, y por eso es que nosotros alcanzamos la salvación por medio de Jesús. Amén. Dejemos ahí por hoy, hermanos. Y vamos ahora